Bienvenidos, mentes curiosas. ¿Sabías que varios presidentes de los Estados Unidos han sobrevivido a intentos de asesinato mientras estaban en funciones? Andrew Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos, es notable por ser el primer mandatario estadounidense en sufrir un intento de asesinato. Jackson, presidente de 1829 a 1837, era conocido por su fuerte personalidad y su estilo político populista. Su presidencia estuvo marcada por su lucha contra el Banco de los Estados Unidos y la controvertida Ley de Remoción de los Indios. El atacante. Richard Lawrence, un pintor británico emigrado a los Estados Unidos, estaba mentalmente inestable y creía que el gobierno estadounidense le debía una gran suma de dinero. Su paranoia lo llevó a planear el asesinato de Jackson. El 30 de enero de 1835, Jackson asistía al funeral del congresista Warren R. Davis en el Capitolio. En ese momento, Lawrence se acercó y disparó una pistola que falló. Luego, sacó una segunda pistola, que también falló. Jackson, de 67 años, reaccionó atacando a Lawrence con su bastón. Otros presentes, incluido Davy Crockett, ayudaron a someter a Lawrence, quien fue arrestado, declarado no culpable por demencia y enviado a una institución mental. El incidente fue ampliamente cubierto por la prensa y aumentó la popularidad de Jackson como un presidente fuerte y decidido. Este intento de asesinato destacó la necesidad de una mayor protección para el presidente. Abraham Lincoln, decimosexto presidente de los Estados Unidos, fue elegido en noviembre de 1860 y se dirigía a Washington, D.C. para asumir el cargo en un periodo de creciente división entre el norte y el sur de los Estados Unidos, que culminaría en la Guerra Civil. La conspiración de Baltimore planeaba asesinar a Lincoln mientras su tren pasaba por Baltimore, Maryland. Alan Pinkerton, un detective privado, descubrió el complot y aconsejó a Lincoln cambiar su itinerario. Los atacantes. El conspirador principal, Cipriano Ferrandini, planeaba asesinar a Lincoln durante su traslado entre dos estaciones de tren el 23 de febrero de 1861. Pinkerton ideó que Lincoln viajara en secreto, disfrazado y en un tren diferente, llegando a Baltimore varias horas antes. Lincoln abordó un tren en Filadelfia el 22 de febrero de 1861, disfrazado y acompañado solo por su guardaespaldas, Ward Hill Lehman. Viajaron sin incidentes hasta Baltimore, donde cambiaron de tren hacia Washington, D.C., asegurando que Lincoln llegara a salvo a la capital. Lincoln llegó el 23 de febrero de 1861, días antes de su inauguración oficial. Aunque el complot fracasó, subrayó el peligro que rodeaba a Lincoln antes de asumir la presidencia, culminando en su asesinato en 1865. Franklin D. Roosevelt, elegido como el 32º presidente de los Estados Unidos pero aún sin asumir el cargo, sobrevivió a un intento de asesinato en Miami, Florida, durante la Gran Depresión. El atacante. Giuseppe Sangheri, un inmigrante italiano con severos dolores abdominales no diagnosticados, culpaba a los políticos de sus problemas y planeó matar a una figura prominente. El 15 de febrero de 1933, en Bayfront Park, Miami, Sangheri disparó una pistola calibre .32 hacia Roosevelt desde una silla. Lillian Cross, una mujer en la multitud, golpeó su brazo, desviando la puntería. Aunque Roosevelt no fue herido, el alcalde de Chicago, Anton Cermak, recibió un disparo y murió el 6 de marzo de 1933 por complicaciones de sus lesiones. Otras 4 personas también resultaron heridas. La calma de Roosevelt reforzó su imagen de líder sereno y valiente. Sangheri fue arrestado, juzgado y, tras la muerte de Cermak, condenado a muerte. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 20 de marzo de 1933. Este incidente subrayó la necesidad de mejor protección para los líderes políticos y fortaleció la posición de Roosevelt, ganando más apoyo público. Harry S. Truman, 33º presidente de los Estados Unidos, asumió el cargo en 1945 tras la muerte de Franklin D. Roosevelt. Su presidencia incluyó el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. En su segundo mandato en 1950, enfrentaba desafíos como la Guerra de Corea. Óscar Collazo y Griselio Torresola, nacionalistas puertorriqueños, planearon asesinar a Truman para llamar la atención sobre la independencia de Puerto Rico.
El 1 de noviembre de 1950, se acercaron a Blair House, donde Truman residía debido a renovaciones en la Casa Blanca. Torresola, armado con una pistola semiautomática, disparó y mató al oficial Leslie Caffeld, quien, antes de morir, hirió fatalmente a Torresola. Collazo, armado con una pistola Lager, intentó entrar por otra entrada y fue herido en el pecho por los oficiales de seguridad. Durante el tiroteo, Truman estaba en el segundo piso y fue alejado de la ventana por el servicio secreto. Oscar Collazo fue arrestado y condenado a muerte, pero Truman conmutó su sentencia a cadena perpetua en 1952. Fue liberado en 1979 por el presidente Jimmy Carter. El oficial Caffeld fue honrado póstumamente por su valentía, ya que su disparo final fue crucial para detener el ataque. Gerald Ford, el 38º presidente de los Estados Unidos, enfrentó 2 intentos de asesinato en 1975, ambos llevados a cabo por mujeres en un lapso de menos de 3 semanas. Primer intento. La atacante, Lynette Squeaky Fram, seguidora de Charles Manson, se había involucrado profundamente en su ideología y estaba dispuesta a cometer actos extremos en nombre de sus creencias. El 5 de septiembre de 1975, en Sacramento, California, Fram se acercó a Ford con una pistola Colt .45 semiautomática mientras él caminaba por los terrenos del Capitolio del Estado. Aunque apuntó a Ford, la pistola no disparó. La seguridad presidencial la dominó y arrestó. Fram fue condenada a cadena perpetua y liberada en 2009 tras cumplir 34 años en prisión. Segundo intento. La atacante, Sarah Jane Moore, una excontable y madre de familia, comenzó a desarrollar una creciente insatisfacción con el gobierno de los Estados Unidos. Involucrada en actividades radicales, había sido monitoreada por el FBI antes de llevar a cabo su atentado. El 22 de septiembre de 1975, en San Francisco, California, Moore disparó un revólver calibre .38 hacia el presidente Gerald Ford desde una distancia de 12 metros mientras este salía del St. Francis Hotel. El disparo falló gracias a la intervención de un exmarine, Oliver Sipel, quien logró desviar la bala en el último momento. Moore fue arrestada de inmediato, juzgada y condenada a cadena perpetua. Fue liberada en 2007 tras cumplir 32 años en prisión. A pesar de los peligros, Gerald Ford continuó con su agenda sin mostrar temor, fortaleciendo su imagen de calma y determinación frente al peligro. Ronald Reagan, 40º presidente de los Estados Unidos, sufrió un intento de asesinato el 30 de marzo de 1981, solo 69 días después de asumir la presidencia. Este incidente es notable por la gravedad de las heridas de Reagan y la rápida respuesta de los servicios de seguridad. Reagan, exgobernador de California, asumió la presidencia el 20 de enero de 1981, prometiendo revitalizar la economía y fortalecer la defensa nacional. Era una figura polarizadora, conocida tanto por su carisma como por sus políticas conservadoras. El atacante, John Hinckley Jr., de 25 años, estaba obsesionado con la actriz Jodie Foster y planeó matar al presidente para impresionarla. Sufría de problemas mentales y había estado siguiendo a Reagan durante varias semanas. El 30 de marzo de 1981, Reagan salía del Hotel Hilton en Washington, D.C. después de un discurso. Mientras saludaba a la multitud, Hinckley disparó 6 tiros con una pistola ROM RG-14 calibre .22 LR. Reagan fue herido por una bala que rebotó en la limusina y lo alcanzó en el torso, perforando un pulmón y deteniéndose cerca de su corazón. 3 personas más resultaron heridas. James Brady, secretario de prensa de la Casa Blanca, fue herido en la cabeza, Thomas D. Legenti, oficial de policía, en el cuello, y Timothy McCarthy, agente del servicio secreto, en el abdomen. Los agentes del servicio secreto actuaron rápidamente, llevando a Reagan al hospital de la Universidad George Washington. A pesar de la gravedad de la herida, los médicos lograron estabilizarlo y salvar su vida. Hinckley fue arrestado en la escena y declarado no culpable por demencia en 1982, siendo confinado a un hospital psiquiátrico. En 2016, fue liberado bajo estrictas condiciones de supervisión. James Brady quedó permanentemente discapacitado. En su honor, se aprobó la Ley Brady de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego en 1993, imponiendo controles de antecedentes para la compra de armas.
Bill Clinton, 42º presidente de los Estados Unidos, enfrentó un intento de asesinato que puso a prueba la seguridad presidencial. El atacante, Francisco Martín Durán, un hombre con antecedentes penales y problemas mentales, intentó asesinar al presidente Bill Clinton. A los 26 años, Durán estaba profundamente perturbado y tenía fuertes sentimientos antigubernamentales. El 29 de octubre de 1994, Francisco Martín Durán se estacionó cerca de la Casa Blanca en la avenida Pensilvania. Armado con un rifle semiautomático, disparó más de 29 tiros contra la fachada de la residencia presidencial, convencido de que el presidente Bill Clinton estaba adentro. Aunque Clinton efectivamente se encontraba en la Casa Blanca, no resultó herido en el ataque. Durán fue rápidamente detenido por turistas y agentes del servicio secreto antes de que pudiera causar más daño. Afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente, lo que llevó a una revisión exhaustiva de la seguridad presidencial. Francisco Martín Durán fue arrestado y acusado de intento de asesinato contra el presidente. En 1995, fue declarado culpable de 12 cargos, incluido el intento de asesinato, y condenado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. George W. Bush, 43º presidente de los Estados Unidos, enfrentó en 2005 un atentado importante en su visita oficial a Tiflis, Georgia, durante su segundo mandato. El viaje, parte de una gira por Europa, buscaba reforzar las relaciones con Georgia, país al que Estados Unidos apoyaba en sus reformas democráticas y en la defensa de su integridad territorial. El atacante, Vladimir Arutyunian, un georgiano de origen armenio de 27 años, albergaba sentimientos antiestadounidenses y resentimiento hacia el gobierno de su país. Durante un discurso en el que el presidente George W. Bush y su homólogo georgiano, Mikhail Saakashvili, estaban presentes, Arutyunian lanzó una granada F-1 de fabricación soviética hacia el podio. Sin embargo, la granada, envuelta en un pañuelo, no explotó debido a un fallo en el dispositivo. Las fuerzas de seguridad reaccionaron rápidamente, neutralizando la amenaza sin heridos. Arutyunian fue capturado posteriormente tras un enfrentamiento en el que murió un oficial. Fue condenado en enero del 2006 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este incidente llevó a una revisión y fortalecimiento de los protocolos de seguridad para las visitas presidenciales al extranjero, mejorando la cooperación con los servicios de seguridad de los países anfitriones. En resumen, estos eventos destacan los riesgos inherentes al liderazgo. Han moldeado la historia, impulsando mejoras en la seguridad presidencial y reflejando las tensiones políticas de cada época. A pesar de los peligros, los presidentes han mostrado una notable resiliencia, continuando con su labor al servicio del país. Esperamos que hayas disfrutado de esta fascinante historia. Para más contenido interesante como este, suscríbete a nuestro canal Mentes Curiosas y no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Dale like, comenta, únete a nuestra comunidad y sigue explorando el mundo con nosotros. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.